Bienvenidos, amantes de la literatura. Como bien sabéis, el mundo se encuentra en un estado de alarma sin precedentes, por lo que hemos decidido que la emisión del programa se realizará desde este escenario provisional. Sin embargo, la programación de este seguirá siendo la misma, pero en una nueva sección titulada Yo me quedo en mi rincón literario. El programa de hoy se titula Vientos del pasado, desde la Edad Media hasta el Barroco, donde repasaremos numerosas obras y autores de estas épocas y de este periodo de tiempo. La Edad Media histórica abarca desde los siglos V al XV, pero en cuanto a la literatura castellana medieval, no empieza hasta los siglos XI o XII, cuando aparecen los primeros textos en castellano. Antes de esta fecha, sin embargo, se conservan algunos textos, pero escritos en latín, por lo que no serán objeto de análisis en el programa de hoy. Nos centraremos en el siglo XV, en la época prerrenacentista. Esta es una época de cambios donde se mezclan elementos medievales con elementos modernos que anuncian la llegada del Renacimiento. Las obras de la literatura española de esta época se caracterizan por un lenguaje emotivo, abundancia de elementos de repetición, sencillez en el lenguaje o mezclas de narración y diálogo. En la poesía culta destaca Jorge Manrique, autor de Coplas a la muerte de su padre, uno de los poemas clásicos de la literatura española. Jorge Manrique fue un poeta castellano del Renacimiento y un héroe de armas perteneciente a la nobleza de su época. Esta obra se trata de una dolorosa elegía donde se lamenta melancólicamente la inestabilidad de los bienes de la fortuna, la fugacidad de los seres humanos o el poder igualatorio de la muerte. Tras una reflexión filosófica con la esperanza de una vida futura, el autor hace un elogio fúnebre a su padre. Ahora vamos a recitar un fragmento de la obra, concretamente la copla número 7. Vete cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que muramos las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad, en los más altos estados desfallecen. En este fragmento se hace una reflexión acerca de que da igual lo mucho que persigamos y lo mucho que tengamos, ya que a la hora de nuestra muerte lo vamos a acabar perdiendo todo. Por tanto, vemos el tópico literario del tempus fugit, que trata acerca del paso irremediable del tiempo. En cuanto a la métrica, apreciamos la característica de esta obra, la copla manriqueña, que sigue un esquema métrico de 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C. Por último, en cuanto a recursos literarios, vemos que se da la anáfora, sobre todo en los últimos versos, con la repetición de las palabras de ellas al principio de cada uno. La literatura renacentista forma parte de un movimiento mucho más amplio del Renacimiento que experimenta la cultura occidental entre los siglos XV y XVI. Principalmente se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina, de la mitología clásica, interés por la naturaleza y el antropocentrismo. Una de las obras más destacadas de la literatura española de esta época es El Lazarillo de Tormes, cuyo autor se desconoce a día de hoy. En ella se narra de manera autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, desde su nacimiento y mísera infancia hasta el día de su boda, ya en la edad adulta. Ahora vamos a recitar el famoso fragmento del racimo de uvas. Cuando salimos de Salamanca, decidió venir a tierra de Toledo, porque decía que la gente era más rica, aunque no muy limosnera. Se acogía a este refrán, más da el duro que el desnudo. Acaeció que, llegando a un lugar al que llaman Almorox, al día que cogían las uvas, un vendimedor le dio un racimo de ellas en limosna. Acordó de hacer un banquete, así por no poderlo llevar como por contentarme, que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo: ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos de este racimo de uvas y que ellas de tanta parte como yo. Partirlo hemos de esta manera, tú picarás una vez y yo otra, con tal de que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos, mas luego al segundo lance el traidor mudó propósito, y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba adelante, 2 a 2 y 3 en 3 y como podía las comía. Acabado el racimo, sostuvo un poco de escobajo en la mano, y, meneando la cabeza, dijo: Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has comido las uvas de 3 en 3. No comí, dije yo, mas, ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego. ¿Sabes en qué vio que las comiste de 3 en 3?
en que comía yo 2 a 2 y callabas. En este fragmento se aprecia la picardía característica de Lázaro y la sagacidad de su amo en ese momento. Aunque Lázaro no acepta la acusación de este, se da cuenta de lo listo que es, ya que percibe que ha tomado las uvas de 2 en 2. Vemos que el teatro es realista, ya que se ofrece información detallada sobre un paradero existente en la vida real, concretamente en la provincia de Toledo. Esta contextualización es la que ofrece verosimilitud al asunto. Además, en cuanto a los temas, se resaltan algunos de los aspectos más destacados de esa época, como son la hambruna, la pobreza y la insolidaridad. En esta época de transición, la prosa estuvo dominada por la gran figura de Miguel de Cervantes, que si bien vivió entre el Renacimiento y el Barroco, fue una figura literaria que marcó a una gran generación de escritores españoles. En esta época se dieron importantes cambios en la monarquía y las clases nobles motivados por los conflictos bélicos y la gran acumulación de rentas. En la literatura se dan diferentes tipos de prosa, como los libros de caballería, la novela sentimental, picaresca o pastoril. Predomina el lenguaje y el estilo natural y se da mucha importancia al diálogo. La obra cumbre de esta época y de la literatura española y universal es El Quijote, que narra las aventuras de este personaje junto a su acompañante Sancho Panza. Para hablar de la estructura de esta obra, hemos de tener en cuenta que consta de 2 partes. En la primera, el hidalgo se enfrenta al mundo real desde su visión distorsionada de este, pero en la segunda, ve el mundo tal y como es y son las demás personas quienes le proporcionan aventuras para que las vivan en el mundo real. Uno de los fragmentos más reconocidos y destacados de esta obra es el fragmento de los molinos, el cual vamos a recitar a continuación. En esto, descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan malas simientes de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí que se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y en los que ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas de viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo iba a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y, diciendo eso, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto que eran gigantes, que ni oían las voces de su escudero Sancho ni echaba a ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes, iba diciendo en voces altas: «Non fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». En su obsesión por encontrar nuevas aventuras como las que él ha leído en los numerosos libros de caballería que le han hecho perder la cabeza, el hidalgo cree ver gigantes en los molinos de viento y, a pesar de las voces de su acompañante Sancho Panza, se lanza contra ellos, saliendo claramente desafortunado. Por tanto, siguiendo el tema, El Quijote se puede decir que es un libro de caballerías, y en este fragmento vemos que el principal recurso literario es la personificación de los molinos en gigantes contra los que el hidalgo quiere enfrentarse. El teatro del barroco supuso un periodo de esplendor para el teatro como género literario y como espectáculo de la época. Durante el barroco se conformaron los teatros nacionales en toda Europa, como el Siglo de Oro en España, donde destacan autores como Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca. Este último es un escritor español perteneciente a la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más destacados literatos barrocos, especialmente por su teatro. Además, es el autor de La vida es sueño, una obra teatral estrenada en 1635, cuyo tema principal es la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. Ahora vamos a recitar un fragmento de la obra, concretamente uno de los monólogos de Segismundo, el protagonista de esta.
Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agrava y ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas visiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra y una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En este fragmento, Segismundo piensa en la vida y en su suerte, haciendo un soliloquio en el que comparte sus pensamientos con el público. Se refiere a la vida como una ilusión, y hace mención a que nada de lo que vemos es real, que es un sueño, como él dice, y la menosprecia. En las obras teatrales, este fragmento se suele representar en un ambiente sobrio, fúnebre y vacío, para expresar los sentimientos devastadores de Segismundo. Se emplea un vocabulario bastante culto y también recursos literarios como la anáfora para repetir palabras como sueña y preguntas como qué es la vida, transmitiendo así los sentimientos del personaje. Además, se dan numerosas rimas entre los distintos versos. Como conclusión, la literatura española ha estado presente desde hace mucho tiempo para servir como entretenimiento a la sociedad y también como fuente de inspiración para otros autores. En próximas entregas del programa seguiremos recorriendo el largo camino de la literatura española desde donde lo hemos dejado y comentando numerosas obras y autores, ya que esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que os haya gustado el programa y recordad, yo me quedo en mi rincón literario. Un saludo.